Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes que vamos a estar transmitiendo acerca de algunos personajes en las Escrituras. Vamos a estar tratando de notar algunas lecciones prácticas que podemos aprovechar para nuestro propio crecimiento espiritual y vamos a tratar de hacer un balance entre algunos hombres y algunas mujeres de la Biblia y quizás algún aspecto que resalta en ellos y que pueden enseñarnos algunas lecciones. El primero de ellos que vamos a estar considerando es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo como un hombre de oración. Ahora, antes de abrir la Biblia y de leer en la palabra de Dios, vamos a buscar su ayuda en oración. Padre, queremos darte las gracias porque nos permites la libertad de abrir tu palabra y de aprender de ella. Queremos rogar tu ayuda y tu dirección en las enseñanzas que podemos estar extrayendo de tu palabra para poder aprender más acerca de la oración y de cómo disfrutar de este privilegio y de esta comunión contigo. Queremos buscar tu dirección y tu ayuda y tu sabiduría en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a leer en varios pasajes. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 10 y 11. Allí es justo después que el apóstol Pablo fue salvo, que Saulo de Tarso, que también es el apóstol Pablo, después que él fue salvo. Hechos 9 al principio nos relata la conversión de Saulo y luego se nos dice entonces que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora, una de las primeras cosas que uno va a encontrar acerca del apóstol Pablo es que él estaba orando, justo después de su salvación, justo después de haber tenido su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Lo primero que uno ve haciendo a Pablo es orando. Uno puede aprender muchas cosas acerca del apóstol Pablo, pero vamos a estar aprendiendo algo de él en relación a la oración. Lo primero que quisiera notar es que la oración es algo que puede ocurrir justo después de la salvación. Justo después que el apóstol Pablo fue salvo, lo primero que él está haciendo es orando. Eso es algo que todo creyente, y quizás algunos que estén escuchando son nuevos en la fe, han sido salvos recientemente, qué bueno y qué importante decisión ha tomado. Y uno de los primeros privilegios que nosotros podemos disfrutar como creyentes en el Señor Jesucristo es el privilegio de poder entrar al trono de la gracia, es el poder orar, el poder dirigirnos a Dios como el Padre. Y es algo que no se necesita tener una experiencia larga o amplia o un conocimiento teológico grande en relación a las diferentes doctrinas de la Biblia. Sencillamente la oración es una práctica o es algo un ejercicio que todo creyente puede hacer desde el mismo momento en que es salvo. Ahora, muchas personas podrán pensar, bueno, pero no sé cómo orar. Eso es algo que ninguno de nosotros nace aprendido. Todos necesitamos pasar por esa etapa de aprendizaje y es algo que vamos a estar haciendo a lo largo de toda la vida. Seguimos aprendiendo y nunca vamos a llegar a saberlo todo. Siempre vamos a estar aprendiendo más y necesitamos aprender más. Entonces el no saber orar no es una excusa para no orar, sino más bien debe ser un estímulo para nuestro deseo de aprender a orar. Fíjese, por ejemplo, los discípulos. Cuando ellos veían o vieron al Señor Jesucristo, el tiempo que dedicaba y la importancia que le daba a la oración, eso produjo en ellos un deseo de preguntarle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Ellos querían aprender, no sabían hacerlo, pero querían aprender. Entonces, como nuevos creyentes, que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese deseo de querer aprender a orar y de hacerlo, de orar. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de algunos principios básicos en cuanto a la oración que encontramos en las Escrituras. Pero entonces, después que somos salvos, ya podemos orar. Dios nos escucha.
La oración, más que una obligación, es una invitación de Dios. Dice el escritor a los Hebreos que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios nos está invitando a que podamos dedicarle tiempo a la oración. Desde el momento en que somos salvos, apartemos tiempo en la oración. El Señor Jesucristo enseñó que es bueno cerrar la puerta de nuestro aposento, de nuestro cuarto, tener una oración en privado, poder apartar un tiempo donde estemos en quietud para orar a Dios sin que otras cosas nos estén distrayendo, sin el celular, sin la televisión, sin la computadora, sin otras cosas que puedan distraer nuestra atención, sino solamente enfocarnos en la oración. Pero entonces vamos a anotar otra escritura, y es en Hechos capítulo 22, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo está relatando lo que ocurrió el día de o lo que ocurrió justo después de su salvación. En Hechos 22, 17 y 18 dice: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y unos versículos más adelante, el Señor Jesucristo le dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, lo que quisiera notar aquí es la oración para buscar dirección. El apóstol Pablo estaba orando en el templo, y el Señor Jesucristo le dio instrucciones o le dio una dirección de qué era lo que él estaba, o cuál era la voluntad del Señor para él. Aunque el apóstol Pablo tenía el deseo de predicar y compartir el evangelio a los habitantes de Jerusalén, a los judíos, la instrucción del Señor realmente era que tenía que salir de Jerusalén y que el Señor Jesucristo lo iba a enviar a los gentiles. Entonces, la oración es una herramienta que podemos utilizar también para buscar dirección. Muchas veces cometemos el error que después que estamos dentro del asunto, entonces es que nos acordamos que tenemos que buscar la ayuda de Dios. Buscar dirección de parte de Dios es algo que debe ser antes de tomar una decisión, antes de emprender un camino, antes de iniciar un proyecto o tomar una decisión sobre algo. Es bueno que busquemos la dirección de Dios y que lo hagamos a través de la oración. Por ejemplo, fíjese el Señor Jesucristo. Cuando uno lee en los evangelios que Él estaba a punto de, o que Él iba a escoger los discípulos, dice que Él pasó la noche orando. Entonces, ante una decisión tan importante como lo era de escoger a sus discípulos, el Señor buscó la dirección de parte de Dios. El Señor Jesucristo siempre estaba guiado por el Espíritu Santo. Pero aún así Él veía la necesidad o la importancia que tenía de la oración. Y eso nos da un ejemplo a nosotros también. Antes de comenzar un proyecto, antes de tomar una decisión importante, busquemos la dirección del Señor. ¿Cuál es su voluntad? ¿Realmente quiere Él que nosotros hagamos esto? Si quiere que lo hagamos, ¿de qué forma quiere que lo hagamos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿En qué momento debemos hacerlo? ¿Dónde debemos hacerlo? Todas estas cosas Dios puede mostrar dirección. Dios es el Dios que se comunica. Y Dios no está lejos, en un lugar distanciado, que no se interesa por saber qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras vidas. Al contrario, Dios tiene la manera de guiar nuestros pasos, de dirigir nuestras decisiones para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Pero vamos a notar otro ejemplo en cuanto al apóstol Pablo, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 16 y versículo 25. Y lo que quisiera ver allí es lo que estaba ocurriendo en la vida del apóstol. En el capítulo 16 de Hechos, es cuando llegan a Filipos. Allí los ponen presos a Pablo y su compañero Silas. Y estando ellos en la cárcel, mandaron a azotarlos con varas y a echarlos en la cárcel y a guardarlos con la mayor seguridad. Estaban pasando por momentos difíciles. Y lo que se nos dice allí, que era lo que estaban haciendo Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de
la tribulación, y eso es lo que quiero ver, la oración en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias tan difíciles en las que se encontraban Pablo y Silas, siendo azotados, estando en la cárcel, no por algo malo que ellos hubiesen hecho, sino al contrario, por predicar el Evangelio, por hacer lo correcto. Estaban en medio de una profunda tribulación. Pero ellos, en lugar de, digamos, angustiarse demasiado, su deseo era orar a Dios y cantar himnos a Dios. ¿De dónde iba a venir su ayuda? Lo que dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde iba a venir la fortaleza para Pablo y Silas? ¿De dónde iba a venir el consuelo que ellos necesitaban para estos momentos de tribulación y de angustia? Tenía que venir de Dios. La necesidad de la oración no es solamente para pedir cosas que necesitamos tener, pero muchas veces es también para poder tener la fortaleza para seguir adelante. En algunas ocasiones puede ser que la oración o que la respuesta de Dios sea quitar la tribulación, pero no siempre va a ser quitar la tribulación. El Señor Jesucristo, Él está dispuesto a extender la mano. Recordémonos cuando el apóstol Pedro, él estaba hundiéndose en el agua. Cuando empezó a caminar en el agua, el Señor Jesucristo le invitó para que saliera de la barca en medio de la tempestad y caminara sobre el agua. Pedro lo hizo, pero luego empezó a ver las olas y el viento, y entonces comenzó a hundirse. Quitó su mirada del Señor, pero en ese momento él clamó al Señor, y el Señor extendió su mano para sacarle de ese apuro. Entonces el Señor, cuando los discípulos también estaban junto con el Señor en la barca y se levantó una tempestad en el mar, el Señor se levantó y calmó la tempestad. De manera que en medio de la tribulación nosotros podemos orar a Dios, y Dios puede responder quitando la tribulación o quitando la prueba. Pero no es solamente esa la única respuesta que Dios puede tener, aunque Él tiene poder para hacerlo. Pero Dios puede darnos fortaleza aún en medio de la prueba, y eso es lo que quisiera yo pensar, porque cuando el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, él habla acerca de una prueba que él tenía. Él dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sin embargo, la respuesta del Señor fue, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esta era una situación en la cual el apóstol Dios no iba a quitar esa tribulación o esa prueba de la vida del apóstol, pero sin embargo, la oración ayudaba al apóstol a darse cuenta de que encontraba la fuerza y la necesaria ayuda de parte de Dios. Y uno puede pensar en otros ejemplos en las Escrituras. Pero la oración en medio de la tribulación es algo muy importante. Nos ayuda a no solamente buscar la ayuda de Dios y el socorro de Dios, pero nos ayuda a mantener nuestros pensamientos en el trono de Dios. Nos ayuda a concentrarnos en lo que está en el cielo, en Dios, en aquel que no cambia, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva divina, porque muchas veces en la tribulación nos pasa como el apóstol Pedro: vemos las olas, vemos el viento contrario, nos angustiamos, nos preocupamos y nuestros pensamientos se quedan como en una espiral dando vueltas allí sobre las mismas cosas que son negativas. Pero Dios quiere que nosotros en la tribulación podamos trasladar nuestros pensamientos y poner nuestra mirada en Dios y en el Señor Jesucristo, aquel que está sentado en el trono, aquel que no está angustiado por las diferentes circunstancias que están ocurriendo en el mundo o están ocurriendo en nuestra vida, pero que tiende la mano, estrecha la mano para darnos la ayuda, para darnos el consuelo, el abrazo que necesitamos, las palabras
de aliento que necesitamos escuchar, la presencia que necesitamos con nosotros cuando nos sentimos solos, la respuesta o la seguridad y la confianza que nos da cuando estamos en momentos de incertidumbre, cuando no sabemos lo que va a pasar. En momentos de dificultad, hermanos, que tomemos la importancia y la necesaria dedicación para orar a Dios. Bien sea que Dios tenga la voluntad de quitar la prueba o de darnos la fuerza que pueda acompañarnos en medio de la prueba y de la dificultad. Pero vamos a ver algunos principios prácticos en cómo debemos orar. El Señor Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 14, 15 y 16. La oración la dirigimos al Padre. Para todo lo que pidiereis al Padre, Él lo dice y lo repite en estas 3 ocasiones. Y Él dice todo lo que pidiereis al Padre por medio de mí. Y la oración se dirige al Padre por medio del Señor Jesucristo. Luego vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayuda en qué hemos de pedir, cómo conviene. El Señor Jesucristo lo utiliza cuando dice el Padre Nuestro. Él no está dejándonos una repetición de qué es lo que nosotros tenemos que decir cada vez que oramos, pero nos está dando un ejemplo, un patrón de cómo orar. La dirigimos al Padre, lo hacemos por medio del Señor Jesucristo. Y solo lo que quisiera notar algunas cosas en el ejemplo del apóstol Pablo que podemos ver en su primera epístola que él escribe, o mejor dicho, que podemos ver en la primera epístola que aparece en el Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo. Esta no fue la primera que él escribió, pero es la que está en el orden de los libros del Nuevo Testamento, es la primera que aparece, es el libro de Romanos, y vamos a ver el capítulo 1. En el versículo 8, él comienza diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, algunas cosas que aprendemos de eso que dice el apóstol Pablo. Doy gracias. Cuando oramos, no seamos una metralleta de peticiones. A veces lo único que hacemos es pedir. Y no nos acordamos de que debemos dar gracias. Pablo, él comienza diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Allí estamos otra vez viendo este mismo patrón, ¿verdad? Orando al Padre por medio del Señor Jesucristo. Pero él da gracias a Dios. Hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Necesitamos dar gracias a Dios. Necesitamos tener gratitud. Tomar esto como un ejercicio personal. Dar gracias a Dios por el simple hecho de que vivimos. Dar gracias a Dios por nuestra salvación. Dar gracias a Dios porque Él nos escucha, porque podemos orar. Dar gracias a Dios porque Él contesta nuestras oraciones. Quién sabe, algunas veces podemos dar gracias específicamente por oraciones que Dios ha contestado y que nosotros nos estamos dando cuenta de que el hecho de que algo ocurrió o que una puerta fue abierta o que encontramos dirección sobre algo, no fue gracias a nuestros méritos o a nuestra astucia o nuestra inteligencia o sabiduría, sino más bien porque lo habíamos pedido a Dios y Dios contestó esa oración. Entonces debemos dar gracias. Debemos dar gracias por todas las cosas que Dios nos da. Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces no olvidemos cuando oramos de dar gracias a Dios. El apóstol Pablo, él daba gracias por otros creyentes también. Él daba gracias porque la fe de otros creyentes estaba siendo divulgada por todo el mundo. Otras personas habían llegado a conocer acerca de Cristo mediante la fe y el testimonio de los creyentes en Roma. De manera que la gratitud, dar gracias a Dios, es un elemento muy importante y esencial en nuestras oraciones. Pero no solamente Él da gracias, pero Él dice orar sin cesar. Él dice
sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Este no es el único momento cuando el apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar, a orar constantemente. El Señor Jesucristo mismo enseñó sobre la necesidad de orar y de no desmayar. Entonces la oración debe ser algo no solamente para un día de la semana, para el domingo o para cuando nos reunimos como iglesia, pero la oración debe ser algo que marque nuestra vida en todo momento. Daniel, por ejemplo, él oraba 3 veces al día. Pero eso no significa que Daniel oraba solamente por la comida, el desayuno, el almuerzo y la cena. Él tomaba tiempo para orar. Y entonces la oración también debe ser parte integral de nuestra vida. Pero orar por necesidades específicas, eso es lo que el apóstol está haciendo. Él está orando que de alguna manera al fin pueda tener por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Él tenía el anhelo, el deseo de poder visitar la iglesia y los creyentes en Roma. Era por supuesto un deseo legítimo y evidentemente que necesitaba buscar la dirección de Dios. Allí estamos viendo la oración para buscar la dirección y que Dios le pudiera abrir las puertas para hacerlo. Entonces, podemos orar por necesidades específicas, bien sea en el trabajo, en la familia, por la salvación de una persona, por algún problema en específico que pueda estar ocurriendo en la congregación o en la comunidad, o con los hijos o en la escuela. Diferentes necesidades, todos tenemos necesidades en este mundo y en nuestra oración mostramos dependencia y sumisión a Dios, buscando su respuesta y su ayuda para necesidades específicas. Y al orar por necesidades específicas muchas veces podemos darnos cuenta también de que Dios efectivamente puede responder las oraciones. Pero también Él está haciendo ruegos. Es otro de los elementos de la oración que vamos a encontrar en Primera de Timoteo. Y entonces Él está diciendo aquí que rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El ruego es más que solo una petición. Es algo que viene de lo profundo del corazón. Es algo que es un peso que hay en nuestra alma por algo. Y esa necesidad, ese ruego que puede llegar a Dios, Dios lo escucha y Dios puede contestarlo. Cualquiera sean las necesidades o las peticiones, sea algo muy sencillo o sea un ruego muy profundo de nuestro corazón, pongámoslos delante de la presencia de Dios. Él puede escuchar nuestras oraciones. Último, podemos ver aquí que el apóstol Pablo oraba mucho por lo espiritual, y no solamente en Romanos, eso lo va a encontrar mucho en las otras epístolas de Pablo. Cuando vemos a Pablo orando, no era solamente orando o pidiendo por cosas en materiales en este mundo, no era solamente por el trabajo o por el pan diario o por poder comprar la casa o por el viaje que va a hacer sino habían necesidades, oraciones espirituales que pudieran los creyentes ser fortalecidos. Por ejemplo, aquí, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Porque deseo veros, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El deseo del apóstol Pablo era que los creyentes pudieran ser confirmados en la fe. Y uno puede ver otros ejemplos cuando el apóstol Pablo ora, por ejemplo, en el caso de los Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, etc. El apóstol pide por el fortalecimiento espiritual de los creyentes, que ellos puedan ser confirmados, que ellos puedan estar creciendo, que ellos puedan estar abundando más y más en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Necesitamos la ayuda de Dios en lo espiritual, no solamente en lo material, no solamente en el día a día, y que Dios pueda abrir las puertas necesarias para las
cosas que nosotros estamos desarrollando en cada día. Pero en lo espiritual, que somos seres espirituales y Dios es el que puede alimentar, fortalecer, hacer crecer, hacer abundar, hacer llenar nuestro espíritu. El conocimiento de Él, del plan eterno de Dios, de la persona del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, de poder comprender los principios y las doctrinas de la palabra de Dios. Todas esas son cosas que nos ayudan en lo espiritual y también lo podemos poner en práctica en nuestra oración. Son algunos principios y cosas que aprendemos del apóstol Pablo en cuanto a la oración. Pablo era un hombre de oración. Se caracterizaba por estar orando. Él no oraba sin cesar, no dejaba de orar. Él oraba por las iglesias, oraba por los creyentes. Que podamos tomar el ejemplo de Pablo y nuestra vida también pueda ser caracterizada por ser hombres o mujeres de oración. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias nuevamente porque tú nos animas en tu palabra y nos das buenos ejemplos que podemos seguir. Sin duda el ejemplo supremo, el del Señor Jesucristo, uno que dedicó largas horas para orar. Oró en medio de la angustia en el Getsemaní. Oró ante las decisiones que tenía que tomar al escoger sus discípulos. Oró en todo momento y nos dejó así también un ejemplo. Pablo seguía ese ejemplo y ayúdanos también a seguir nosotros este mismo ejemplo. Queremos darte las gracias, Padre, porque tú nos oyes nuestras oraciones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.